Dios condena y que Dios aborrece. Dios siempre ha querido que su pueblo sea unido, se mantenga, haya unidad. Por ejemplo, miremos en Salmos 133:1. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es, el propósito de Dios, lo que Dios quiere. Que, como les decía, que Dios siempre ha querido y quiere que el pueblo suyo, su pueblo, la iglesia, sea siempre, se mantenga en unidad. Ya, como aquí lo declara este texto, incluso este texto es un himno también. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ya. Ahora, de estos textos que para indicar que Dios siempre quiere y ha querido que su pueblo se mantenga en unidad, hay varios textos que podemos leer en Juan 17:21, ya en el Nuevo Testamento. Juan 17:21. del libro de Juan. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hablando de la unidad entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y entre lo que debe ser la iglesia, el pueblo de Dios, con el Dios del cielo. Y que haya unidad también entre los cristianos, ¿no? Esta unidad entre los cristianos no es una simple unión, sino una unidad que mantiene la misma doctrina, que mantiene los mismos propósitos, que mantienen una misma fe en Cristo Jesús. Y miremos otro texto en 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Corintios, él también se refiere con estas palabras. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, una misma doctrina, ¿ya? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, unidad, en una misma mente y en un mismo parecer, hablando de la misma fe en Cristo Jesús, de la misma doctrina en Cristo Jesús, ¿ya? Para que haya unidad, porque la unidad solamente puede llevarse a cabo para evitar la división, realmente que todos mantengamos la misma doctrina, la misma fe, que todos adoremos al mismo Dios, tengamos un mismo propósito en cuanto a la enseñanza del Evangelio. Porque si alguien dice una cosa, otro dice otra cosa, no hay entendimiento. Y por esta misma manera se dividen también las congregaciones. Entonces, por eso son los estudios de la palabra de Dios. Para que aprendamos, para que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, crezcamos espiritualmente, para que entonces no tengamos dudas de la palabra de Dios. No tengamos dudas en ninguno de los puntos. Es importante. Ahora bien, la división. Las causas de la división, lo que causa división. Primero debemos entender que Dios no es la causa o el autor de la división. Ya. 1 Corintios 14:33, que también es un texto bastante leído, nos dice lo siguiente. 14:33. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Dice ahí: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Eso qué quiere decir al mismo tiempo aquí? Está claro indicando el Dios del cielo que Dios no es el causante de la división, ¿sí?
que Dios no es causante de confusiones, ¿no? Que el pueblo de Dios debe mantenerse unido estrechamente en unidad, entendiendo y teniendo la misma fe, la misma doctrina en Cristo Jesús, la misma forma de oración a Cristo, como lo estamos haciendo ahora, ¿ya? Y el punto principal es que Dios no es el causante de la división, ¿ya? Sino que es el hombre, por cierto. Ya. Entonces, primero, lleguemos a entender esto, que cuando yo decía causas de la división, primero Dios no es el causante, es el hombre mismo, ya es el individuo mismo. La división resulta cuando los hombres cesan de andar en la luz. O sea, ¿cuándo ocurre la división? Cuando dejamos de andar en la luz, ¿sí? Es decir, dejamos de andar de acuerdo a la verdad del Evangelio. Dejamos de andar en obediencia al Evangelio. Cuando dejamos de andar en luz, el hombre anda según la carne. Ya. Y esto de andar según la carne no es andar de acuerdo al Espíritu Santo. Y por lo tanto, estas son las causas de la división. Cuando el hombre deja de andar en luz, no da la luz, ¿no? Sino que produce tinieblas, ¿sí? Si andamos en luz, dice la palabra de Dios, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos purifica, nos limpia, ¿sí? Si no tenemos comunión, indica que alguien no anda en luz, pues. ¿Ya? Entonces, primera de Juan, en el capítulo 1:7. Estas son causas de la división. Ya, por eso estamos enfocando esta parte. Ahora bien, ¿qué dice en primera de Juan 1:7? Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso 6. Y el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está claro, ¿sí? Entonces, ¿quién es el causante de la división? Es el hombre, por no andar en la luz de Cristo, por no andar de acuerdo al Evangelio de Cristo. No eche la culpa a Dios, porque Dios no es el causante. Bien, también otra causa de la división es el desprecio de la autoridad divina. Es el desprecio a la autoridad divina. Esto causa división. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. (28, 18 al 20 de Mateo) dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya. Es decir, el desprecio de la autoridad divina al mandato o a los mandamientos de Dios, definitivamente salirse de ello, de lo que Dios ha mandado, de lo que el Señor Jesucristo ha mandado, es despreciar la autoridad divina, y por eso es otra causa, otro asunto de la causa de la división. Ya. Efesios 5:24. Dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, el texto está indicando claramente
de que debemos someternos a Cristo, porque es un texto que indica de la importancia de someternos a Cristo, para no ser los causantes de la división, ¿ya? Y aquí pone un ejemplo, un caso importante. Así como las casadas están sujetas a Cristo, también los cristianos todos debemos estar sujetos a Cristo para evitar la división y no seamos los causantes de la división. Otra de las cosas que causa división es la avaricia, la envidia, la codicia, la carnalidad, y todas estas cosas causan división. La envidia, por ejemplo, la avaricia, la codicia y toda carnalidad causan división en la congregación de Cristo, en las iglesias de Cristo. Hay varios textos que se pueden leer. Hechos 20:30. Dice así: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, ¿quiénes dice que son los causantes de la división? Los que no andan en luz, pues, ¿no? Los hombres perversos, los que no andan en luz, son carnales. Y como son carnales, estos comienzan a arrastrar tras sí ellos o tras ellos a otros miembros de la congregación. ¿Ya? Lo que ya dijimos y leímos al principio, Proverbios 6:19 al 20. Son cosas aborrecidas, son pecados que aborrece Dios, que siembran discordias entre hermanos. Si fuéramos o alguno de nosotros somos causantes de discordias entre hermanos, debes saber que estas son cosas aborrecidas por Dios, abominables por Dios. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, es un crimen. Por esta causa es un crimen, ¿ya?, terrible, que causa algún miembro de la iglesia arrastrando tras sí a otros hermanos, ¿no? Entonces, los causantes de la división no es Dios. Todos debemos entender esto. Dios no es el causante, ¿no? El causante de la división en las congregaciones de Cristo es el hombre mismo. Y es el cristiano mismo que no anda en luz. Digo cristiano porque es cristiano, pero no anda en luz, ¿sí? Que anda de una forma carnal, que anda de una forma envidiosa, que anda de una forma lleno de avaricia, que anda de una forma lleno de codicia. Segunda de Pedro 2:3. Dice así el texto de la palabra de Dios: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, aquí el texto habla de aquellos precisamente que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque estos son los que causan división en las congregaciones de Cristo. ¿Ya? Todo esto, pues definitivamente es pura carnalidad, porque no es otra cosa más, ¿no? Porque no se puede pasar por encima de las leyes divinas, de las leyes de Dios. Y el causante de la división llega a ser el hombre mismo que no anda en luz. ¿Sí? ¿Podemos leer otro texto? Sí, hay otro texto. 1 Corintios 3 y 4.
Dice así el texto. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Este texto habla de lo que pasaba en la iglesia en Corinto, ¿no? Y era el hecho de la carnalidad, de lo que cada uno tomaba diferencias, o tenía al uno como más importante, al otro menos importante, y seguían no a Cristo, sino que seguían a los hombres, seguían a Pablo, por ejemplo, o a Apolos, dejaban de seguir a Cristo, ¿ya? Pero esa forma, ¿por qué no se sujeta el cristiano a los mandamientos, al Evangelio? Porque seguir al Evangelio es lo más importante, ¿sí? Yo puedo oír los consejos de un hermano que tenga conocimiento de la palabra de Dios, recibir las enseñanzas, pero debemos seguir y obedecer a Cristo, ¿sí? Tiene mucho aprecio también aquel hermano, sí, pero debemos seguir a Cristo, ¿sí? No debo causar divisiones, porque una forma así como estaban haciendo aquí los corintios, aparentemente nos muestra claramente el texto, es causa de división y es carnalidad de hombres que sí son cristianos, pero que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios, porque debemos aprender de las cosas de Dios para dejar de ser carnales y aprender las buenas cosas, es decir, crecer en el conocimiento de Dios. Eso es importante, porque si no siempre vamos a seguir niños y después vamos a tropezar. Bueno, hasta aquí hemos visto las causas de la división y ya podemos entender de manera clara que el causante no es Dios, es el hombre, es el cristiano que no obedece al Evangelio, el carnal, ¿ya? Que no se somete al Evangelio, no quiere someterse al Evangelio de Cristo. Y si no se somete al Evangelio de Cristo, no ama a Dios, pues. ¿Cómo puede decir yo amo a Dios? Tampoco ama a los hermanos, ¿ya? Pero son causas de la división. Ahora, los resultados de la división son desastrosos. Hay causas y hay resultados también de la división. ¿Qué sucede cuando hay división en una congregación? Algunos se pierden cuando viene la división. Se pierden, hermanos, en la congregación, porque siguen enseñanzas humanas, no las enseñanzas de Cristo. Ya cesan de andar en la luz algunos, ya no tienen comunión con Cristo y su sangre no les limpia de sus pecados. ¿Ya? Los resultados son desastrosos, porque la división es pura carnalidad, no es otra cosa más. Ahí vimos, ahí en 1 Corintios 3. De la carnalidad resulta la muerte espiritual. Romanos 8:6. Casi es irreparable o irrecuperable la vida espiritual. ¿Qué podríamos decir? 8:6. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hay paz en el alma, hay vida espiritual. Se proyecta el cristiano con vida y paz en el Espíritu Santo, obedeciendo al Evangelio, a tener esperanza definitivamente como la tiene el cristiano para encontrarse con Cristo eternamente. Pero el carnal no. Muerte espiritual. Solo eso nomás. Hay una diferencia enorme entre la muerte y la vida, entre el infierno y el cielo. No es lo mismo. No, nadie puede tener esperanza, como algunos dicen. No, es que yo
vivo como vivo, pero un ladito me va a dar Dios. Dios no es tan malo para no darme un ladito. Así piensa mucha gente. Y ojalá que los cristianos no pensemos así. Los resultados realmente de la división son desastrosos. Se pierde la hermandad, viven una vida carnal. El resultado de todo esto es muerte espiritual. Pierden la oportunidad de estar en el cielo con Cristo. ¿Y qué más? Como les decía, el resultado sigue siendo desastroso. Se debilita la iglesia. Mateo 12, 25. Mateo 12, 25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida entre sí misma no permanecerá. Es decir, para entender claramente que el resultado de la división causa división, bueno, no voy a redundar en la misma palabra, causa debilitamiento en la congregación. ¿Sí? Se ha dividido por la congregación en un caso de una vida carnal de la hermandad o de ciertos hermanos. Se divide. Y no es que estamos inventándonos o imaginándonos, ha ocurrido divisiones en diferentes congregaciones de Cristo. Pero el desastre es irreparable, porque, como les dije, la iglesia queda debilitada, débil. Imaginémonos en el caso de una persona que recién está saliendo del hospital, que casi muere, que ha quedado debilitado, no puede ni caminar, está cansado, está con anemia, queda debilitado, ¿no? Entonces, ¿para quiénes son los causantes de la división y han llegado a dar estos resultados en una congregación? Son desastrosos para ellos y también claro, causan esos destrozos, digamos, en la congregación. Pero ellos que creen y que viven todavía físicamente y que creen estar bien, pues definitivamente están mal. ¿Ya? Ahora bien, cuando ya hemos visto los resultados de la división, ya, en resumen, el resultado de la división, ¿quiénes son los causantes? Son los mismos hombres carnales que no andan en luz y que es carnalidad, ya lo hemos dicho, y pues definitivamente los resultados es una causa que debilita la congregación. Eso es lo que sucede, definitivamente. Pero ahora nos preguntamos, ¿quiénes son responsables por la división? Dios no es el responsable, pero ¿quiénes son entonces los responsables? No es difícil entender porque ya vimos antes que los causantes de la división son los mismos que andan en la vida carnal, o sea, son cristianos carnales. Son cristianos que si decimos han dividido la congregación, se han separado de la congregación y que andan en una vida carnal. Esos son responsables. Los que no andan en la luz, ¿ya? Como nos decía primera de Juan 1:7 que ya leímos, los que no andan en luz son responsables de la división y Dios les tomará cuentas a ellos un día. Los que menosprecian la autoridad divina, los que no la aman a la verdad, no aman a los hermanos. ¿Quiénes más son responsables de la división? Los envidiosos, los avaros, los codiciosos,
y carnales, a los que no los que permanecen en la verdad, sino los que no permanecen en la verdad. ¿Sí? Ellos son los responsables de la división y Dios les pedirá cuentas a ellos. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta interesante. Alguien podría preguntar, y bueno, y si es que yo veo una correlación que no está correctamente llevando el plan de Dios, o sea, hay falsas doctrinas, y después de haber amonestado a los hermanos, a los que dirigen la congregación, no quieren entender, ¿qué debo hacer? Hay una pregunta, ¿qué debo hacer? Desde luego, si es que es un hermano, desde luego, si es que es un hermano que realmente es fiel, y él amonestó a los hermanos para que cambien, para que no vivan una vida carnal, y una vez de amonestarles no quieren andar en la luz, como él anda en luz, desde luego yo me refiero de algún hermano que amonesta, pero que anda en luz y que es obediente al Evangelio, porque si es uno de los mismos no puede hacer. Pero si es que es uno que es fiel al Señor y ve esta manera carnal que vive la congregación, y él después de amonestar no quiere, ¿qué debe hacer? Es la pregunta. Claro, debe separarse de la congregación, y eso no es dividir la congregación. ¿Sí? Debe separarse de la congregación, y porque si él es fiel, él quiere adorar a Dios de acuerdo a la verdad y al propósito divino, entonces él debe separarse. ¿Sí? Ahí sí puede separarse. Pero si él es también el causante de la división, del problema, y él quiere separarse, entonces pues es uno de los mismos. No puede. ¿Qué puede hacer? No hará nada, no sacará nada separándose. Solo separándose sacará otra congregación y hará otra congregación de la misma fase de los que han causado la división. Es un poco delicado pensar en esto, pero es la realidad de las cosas. Los causantes de la división entonces son los hombres carnales. Ya dijimos. Ahora, ilustraciones de cómo se han introducido algunas divisiones. O sea, vamos a ver o pensar en cómo se introdujo estas divisiones. Porque no es que simplemente vino la división así porque sí, ¿no? Sino que se introdujo algo, o sea, se hizo algo, ¿no? Se hizo algo para que esto cause la división en la congregación. Ya dijimos que son de hombres carnales. Ya. Pero una ilustración sería esta. Por ejemplo, si nosotros recurrimos a mirar en el primer siglo, ya, cómo se dividió la iglesia del Señor, cómo causó la división, o cómo se causó la apostasía de la iglesia. Ya. La iglesia inició bien, no es que inició mal. Cristo la estableció. Nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que Cristo estableció su iglesia. ¿Ya? Pero después vino la división en la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, todo el mundo admite que originalmente el bautismo consistía en la sepultura en agua. Todo el mundo. También está en Colosenses 2:12. Vamos a ver el texto que dice, para tomar en cuenta y mirar esta ilustración. Vamos a ver. Colosenses 2:12. Dice así: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Eso significa que el bautismo es sepultura, en agua, enterrados en agua, sumergidos en agua. Pero cuando vino la aspersión en el primer siglo, ya la iglesia comenzó a dividirse, se divide la iglesia. Comienza la apostasía, porque se apartaron de la fe muchos cristianos, y esto causó divisiones a la iglesia.
Entonces, yo presento aquí una ilustración de cómo se han introducido algunas divisiones. ¿Sí? Eso es lo que sucedió. Todos estamos de acuerdo, como les decía, de que la inmersión en agua, porque aquí dice el texto, es el bautismo. Pero algunos insistían en introducir en la iglesia la práctica de la aspersión, o sea, salpicar agua, derramar agua sobre la cabeza, lo que no es bíblico. Fue ellos, pues, que causaron la división y no los que contendían por la práctica original de la inmersión. Así pasó. Otra ilustración que podemos ver de cómo se han introducido algunas divisiones es los instrumentos mecánicos, o sea, los instrumentos de música. Todo el mundo admite que es bíblico el cantar sin instrumentos, porque ahí lo dice. Por ejemplo, Colosenses 3:16, ¿qué dice? Vamos otra vez a Colosenses 3:16. Ya. Dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí no dice guitarras, no dice acordeón, no dice instrumentos mecánicos. Es el individuo que se presenta como un instrumento capaz de cantar y de emitir adoración a Dios a través de los signos o de los cánticos espirituales. Entonces, bien, al introducir los instrumentos de música como se introdujo en la iglesia, esto causó división. O sea, es otra ilustración de cómo se han introducido algunas divisiones. Así se causó la división. Pero algunos insistían también en usar también el instrumento mecánico. ¿Ya? Y por eso ustedes han de ver en muchas iglesias que no son de Cristo, o sea, la causa de la división tuvo que llegar a este extremo. Y en muchas iglesias que no es de Cristo, son iglesias sectarias, admiten el instrumento de música, que son parte de esa división que se causó. ¿Ya? El instrumento de música, y así causando la división. Los que abogan por la verdad no la causaron. Los que causaron fueron los que siempre hicieron algunas cosas como estas que acabamos de ver, cambiando los mandamientos de Cristo por unas prácticas puramente humanas. Así es. Eso ha pasado. Algunas ilustraciones de cómo se han introducido algunas divisiones en las iglesias, en la iglesia de Cristo. Eso es lo que pasó. Bien. Ahora, hay algunas, no es la única, no es las únicas, las dos, varias, pero yo voy a solamente hablar de 3. La centralización de fondos, por ejemplo, es otra de las que han causado, es otra ilustración más que podemos presentar para darnos cuenta de cómo se ha causado la división en la iglesia local. Todos sabemos de que para recolectar fondos de la iglesia es únicamente a través de las ofrendas voluntarias que se realizan el primer día de la semana. De manera que si introducimos otro medio, otro método, otra forma en las cuales se viene a la mente para no obedecer únicamente al mandamiento y ahora se decide tomar otra acción para reunir dinero, entonces se cambia el sentido bíblico. Y esa centralización de fondos de la que me estoy refiriendo aquí es más que eso. Porque cuando hablamos de centralización de fondos, las iglesias recogen dinero y mandan a una iglesia principal o central, ¿sí? Y él se encarga
se encarga de destinar recursos a la congregación de Los Malta, por ejemplo, a la congregación de Tena, o en este caso, de pagar como no tenemos aquí un anciano, o no tenemos aquí un pastor, entonces no tienen allá en Los Malta, vamos a mandarles de acá. Pero nosotros vamos a mandar los recursos allá. Entonces, no digo que nosotros lo vamos a hacer, no digo que vamos a hacer lo posterior. Estoy indicando una ilustración de la forma como se causó la división en el primer siglo. Y la centralización de fondos fue otra causa para dividir a las congregaciones de Cristo, locales. ¿Ya? Por eso es que por más bueno que parezca una forma de recoger dinero, les parezca a los cristianos no es aceptable por Dios. Alguien dice, no, es que para construir, como nos falta dinero, vamos a hacer cuotas. No es aceptable. ¿Ya? Ahora, si algún hermano dice, bueno, yo tengo estos recursos, hermanos, y yo los voy a dar para que sigan construyendo, es muy distinto. ¿Ya? Pero si vamos a hacer rifas, bingos, venta de boletos, ¿no? También. Para recoger dinero para poder construir, no. No es bíblico. Ah, no, pero sí es bueno. Alguien dice. ¿Qué malo tiene? Dice. Pero estamos fuera del contexto divino. Porque no es el medio por el cual se recoge dinero. Y no necesariamente usted puede decidir. Ah, no, es que yo tengo un recurso más, pero yo quiero darlo, pero no puedo. No es que no puede. Porque usted puede ofrendarlo, pues. ¿Se dan cuenta? Puede ofrendarlo, pues. Y usted dice que no puede. Y que el único medio que usted cree que puede es haciendo una rifa. No, sí puede, pues. Ya. Entonces, yo solamente estoy indicando una ilustración más de cómo se causó la división de la iglesia en el primer siglo. Una de las tantas. La centralización de fondos. Ya. Bueno. Todos estamos unidos en la iglesia local. Es la única unidad de acción que Dios ha autorizado. Ella puede hacer su propia obra según su habilidad. La iglesia de Cristo local. Ya. Filipenses 4:15. Veamos qué dice. Más adelante. Un poco antes, digamos, de donde tuvimos Colosenses. Filipenses 4:15. ¿Qué dice? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, ¿cómo se utilizaron las dádivas de los filipenses? Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él alaba a los filipenses. ¿Sí? Y les dice, ustedes fueron los que me hicieron llegar los recursos necesarios. Es así como se contribuye. También a hermanos que se dedican a la predicación del Evangelio. ¿Ya? De hecho, que si hubiera aquí un hermano, por ejemplo, que se dedicara definitivamente a la predicación del Evangelio, pudiéramos de alguna u otra manera ayudarle. Pero ¿quién está preparado para eso? ¿Sí? Si alguno ya está listo, alce la mano. Y yo me comprometo. Entonces tiene que prepararse también la iglesia. ¿Sí? Tienen que prepararse los hermanos. Tienen que estar completamente convencidos de la palabra de Dios. No digo que no pueden. Sí, todos podemos. Sí, todos podemos. Pero deben estar preparados. Todos debemos estar preparados. ¿Sí? Para predicar el Evangelio. ¿Ya? Puede ser a tiempo completo, puede no ser a tiempo completo. Puede ser por horas, puede no ser por horas. Pero lo importante es que se lleve a cabo la predicación del Evangelio de la forma correcta. O sea, de acuerdo a la verdad. ¿Sí?
Y con eso no causamos división. ¿Ya? Pero la forma como se llevó a cabo en la Biblia, cómo se dio, por ejemplo, cómo se apoyó, cómo se ayudó, como quiera que pudiéramos decir, cómo se entregó dádivas, también se dice. A otros hermanos era así, de esa manera. Las iglesias contribuyeron directamente con Pablo, por ejemplo, ¿ya? En la obra de la evangelización. ¿Sí? Eso nos damos cuenta. Esa es la forma correcta. Y la forma como se debe juntar dinero es ofrendando. Y también si hay otro hermano que quiera ayudar a un hermano para la predicación del evangelio, digo, sí, así sí se puede. Sí lo puede hacer voluntariamente. Si hay acuerdos entre el hermano que va a predicar el evangelio y el que le va a pagar. Si hay acuerdos. Sí lo puede hacer. No es que no lo pueda hacer. Pero si busca otros medios para la congregación, decir, bueno, vamos a hacer la rifa porque estamos pagando a un evangelista y tenemos que reunir la plata. No, no puede comprometer a la congregación así, haciendo rifas para recolectar más dinero, ¿no? Entonces eso no es bíblico. Entonces, yo he mencionado 3 ilustraciones por las cuales se ha causado división en la congregación, en las congregaciones de Cristo, en la iglesia de Cristo en el primer siglo. Ya. El remedio de la división, ¿cuál será? El remedio de la división realmente es andar en luz, o sea, someterse al evangelio de Cristo como Cristo nos ha enseñado. Someterse al evangelio de Cristo. ¿Sí? Primera de Juan 1:7, lo leímos también al texto, ahí decía. Hablar todos la misma cosa. O sea, ¿a qué se refiere esto? Una misma cosa. O sea, hablar todos que nos podamos entender de acuerdo al evangelio de Cristo. O sea, hablar todos una misma cosa es hablar todos el mismo evangelio. Alguien dice a veces, debemos hablar todos el mismo idioma para entendernos, dice. Claro. Entonces aquí, hablar todos una misma cosa, o sea, el mismo evangelio, tener la misma fe en Cristo, ¿sí? Así dice en 1 Corintios 1:10, ¿sí? Lo leímos también, parece, sí lo leímos. Aceptar la misma autoridad de Cristo. Ya. La autoridad de Cristo, no digo la autoridad de un hermano, no, la autoridad de Cristo. Hablar conforme a los mandamientos divinos. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje. Ya. 1 Corintios 1:10. Sí, creo que lo leí, pero vamos a leerlo también, no es problema. 1:10. ¿Qué decía? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está. Que tengamos una misma fe en Cristo, que tengamos y hablemos todos de acuerdo a la misma doctrina de Cristo, como lo hicieron los apóstoles. Eso nos manda el Señor. Nadie puede si alguien se va a predicar el evangelio, nadie puede decir, hermanos, es que el bautismo es aspersión en agua. Pero ¿cómo es eso? Si sabe muy bien que el bautismo es inmersión en agua. Comienza a decir otra cosa, ¿no es cierto? Comienza a decir un error. ¿Ya? Entonces, eso, como ejemplo. La misma autoridad, no podemos salirnos de la autoridad divina. Lo que dice Cristo, eso nomás hay que hacer. ¿Ya? Es suficiente. No crea que yo debo hacer otra manera para predicar el evangelio y para que me puedan creer. No voy a llevar arroz. Azúcar sí puede llevarlo. Pero si usted cree que eso va a ser para que cambie de mente el individuo, no, se equivoca. ¿Sí? He dicho que si alguien va a predicar el evangelio, puede hacerlo, yo creo que sí puede hacerlo. Si hay una familia pobre que en base a eso quiere regalarle algo, pero voluntariamente de su parte, no es de los fondos de la iglesia, pues, puede llevarlo. Puede llevar a la mano.
Pero definitivamente usted no puede regalar algo con el fin de que alguien se convenza del Evangelio, porque no encontramos un texto bíblico en ese sentido. Jesucristo no fue regalando, sí les dio de comer, ¿sí? Ah, sí, pero Señor, dijeron los apóstoles, ¿pero qué haremos? Vas a despedir a esta multitud sin comer que ha estado todo el día, se desmayará en el camino. Ah, pero bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué hay? Dijo Cristo. Ah, vino. Pero no era precisamente la posición de Jesús aquí, no es simplemente darles de comer, sino darles a entender que Él era Cristo, que era el Dios divino, que Él podía salvarlos en los milagros que hizo en ese momento, para que descubrieran ellos que Él era el verdadero Dios. De hecho, que mucha gente no lo entendió. Sí, porque después les sirvió solamente porque les dio de comer. Ya, mucha gente le entendió, otros no le entendieron. Ya. Ahora bien, el remedio de la división es andar en luz. Hablar toda la misma doctrina, tener una misma fe. Dejar todo prejuicio. Dejar de portarse como niños. ¿Sí? Dejar de ser como niños. ¿Qué hace el niño hablando físicamente? El niño piensa como niño, actúa como niño. Eso es lo que hace el niño. Ya los cristianos en la vida espiritual tenemos que madurar, pues. Ya no vamos a actuar como niños. Tiene que tener un sentido despierto en cuanto a la palabra de Dios, con conocimiento de Dios. Dominio. ¿Sí? Dominio, como dice el hermano, está muy bien. Dominio, ¿no? Saber dominarse, porque tener dominio propio, porque tiene que llenarse de los pensamientos de Cristo, pues. ¿No? No va por otras cosas cuando va a predicar el Evangelio. Si es un soltero, no va para enamorar a la chica, va para hablar el Evangelio, pues. ¿No? Entonces eso, importantísimo, ¿no es cierto? Dejar de portarse como niños, y como niños en la vida espiritual. Ahora él es maduro, conoce el Evangelio, domina la palabra de Dios y sabe lo que tiene que decir, lo que va a decir, ¿no? Eso. Procurar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque Jesucristo nos pide especialmente unidad. No, unidad. Es decir, la unidad se ve en que todos mantengamos la misma doctrina, la misma fe en Cristo Jesús. Todos hablemos una misma cosa. Sí, en ese sentido. Efesios, vamos a leer este texto finalmente. Efesios 4, 1 al 6. Efesios capítulo 4 versos 1 al 6. Dice así. Yo pues preso, Efesios es 4, ¿no? Ya. Dice ahí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos detenimos ahí un ratito. Aquí habla Pablo de la unidad, ¿sí? Y aquí habla también de que cada cristiano debe tener vocación hacia la palabra, al servicio de Cristo. O sea, no va por lo que gana, si ganara, sino porque quiere que realmente el otro sea salvo. ¿Sí? Porque un asalariado, él cumple con su trabajo únicamente. ¿Sí? Yo cumplí mi tarea y punto. Ahí, pase lo que pase. No. El que realmente, el evangelista, el que predica el evangelio, él va con el propósito, con el fin de ayudarle para salvarle de la condenación del pecado. ¿Sí? Para llevarle a Cristo. Esa debe ser la idea de los cristianos maduros. ¿Ya? Y dice ahí, debe de haber vocación. Y dice el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con humildad,
Si tiene conocimiento de la Escritura, sea humilde. ¿Sí? Sea manso, soportando a los otros, también a los cristianos débiles, ¿ya? Unos a otros en amor. Y así, de esa manera, enseñando a otros que no saben, ¿ya? Que no tienen conocimiento todavía de las Escrituras. No enseñarles el error, sino enseñarles la verdad. No buscar pleitos entre hermanos, sino que haya paz. La unidad nos permite que, más allá de ser unidos, nos permite que mantengamos la misma doctrina de Cristo, mantengamos la misma fe, todos adoremos a un solo Dios. Lo que la unión es totalmente diferente. Ahorita podemos estar unidos aquí estamos todos aquí reunidos, aquí dentro, unidos, pero no todos pueden estar. De hecho, cuando vamos a una asamblea general, no todos estamos, no hay unidad. Estamos unidos, sí, pero no hay unidad, porque todos no están en el acuerdo que se requería estar. Hay diferentes opiniones, diferentes ideas, todos opinan diferente. Y quedan dudas cuando se resuelve algo porque no están de acuerdo todos. A la final dice yo pues acepté porque todos los demás ya estaban de acuerdo, pero yo en eso no estaba de acuerdo. Ya. Pero aquí se trata de la unidad, de lo que Cristo nos dice. Todos mantenemos el mismo sentido, la misma fe, la misma palabra de Dios, que es el Evangelio. Todos obedecemos al mismo Dios, ¿no? Porque esta es una de las causas. Si no tenemos esto, es una causa de la división. Sí, eso hemos visto. Entonces, la división hemos visto, para hacer un síntesis del tema, ya, que la división es aborrecida por Dios. Lo hemos visto ahí en Proverbios 6, 16 al 19. Hemos visto las causas, y las causas han sido que es el hombre mismo el culpable, no es Dios, por no andar en luz. Los resultados son desastrosos. Se pierde la hermandad, la iglesia se debilita. ¿Y quiénes son los responsables? Son los que no andan en luz, los que menosprecian la autoridad divina, los envidiosos, los avarientos, los codiciosos y los carnales. Son palabras duras estas. Ilustraciones, hemos visto algunas ilustraciones de los que causaron en el principio la división, la aspersión, introduciendo instrumentos mecánicos, lo que no es, y centralización de fondos. Y hemos visto el remedio finalmente, que el remedio es andar en luz todos los cristianos, ¿sí? Manteniendo la misma fe en Cristo, la misma doctrina. Nadie tenga que decir otra cosa después que salimos de aquí, sino la misma doctrina de Cristo. Dejar todo falso prejuicio a un lado y ser maduros, crecer espiritualmente, dejar de portarnos como niños, ¿no? Los niños piensan como niños, les decía, ¿no? Nosotros debemos crecer espiritualmente para dejar de ser niños y ser maduros en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Entonces este es el tema que puedo compartir con ustedes. Espero que lo hayan podido entender, y le vamos a dar paso a nuestro hermano para que dirija la cena. Gracias.